Yo, en fin, soy coleccionista de fotografías, de postales antiguas de Hondarribia. Visitando una feria de brocantes, vi unos sacacorchos que estaban allí cerquita. Entonces, pues bueno, pensando en decorar la bodega, es como empecé la colección. Empecé, compré, pues no sé, media docena de sacacorchos. Y claro, la siguiente feria que fui, vi que había sacacorchos más bonitos de los que había comprado. Y entonces cuando le propuse a mi mujer, le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos una colección de sacacorchos? Y me dijo ella, vas a encontrar 50 sacacorchos, no vas a encontrar más. Y bueno, 50 que se han convertido casi en 3.000 sacacorchos que tengo ya. A mí me enganchó y bueno, me gustó, sobre todo por el tema que es que hay auténticas obras de ingeniería y diseño también, porque hay auténticas preciosidades en diseños. Sobre todo hay algunos sacacorchos italianos que a mí me parece que son una maravilla. A base de patear mucho, de muchos kilómetros. Yo he habido domingos que me he hecho a lo mejor más de 500 kilómetros buscando sacacorchos. Alguno de Arma Plaza ha tenido, pues ha conocido mi bodega, ha visto los sacacorchos y bueno, pues ha querido indagar un poco, ¿y qué? ¿Y esto cómo? ¿Y tal? ¿Y tienes más? Y digo, pues sí, pues tengo una colección importante de casi 3.000. Y me dice, ¿cómo? Dice, pues eso hay que exponerlo, hay que enseñarlo al pueblo para que lo conozca. Soy natural y nacido en el casco histórico y vivo en el casco histórico, o sea que para mí tiene mucha importancia esto. Bueno, pues va a ser una colección de aproximadamente entre 700 y 800 sacacorchos. Hemos conseguido hacer una cosa que va a representar un poco todo lo que es, todas las, digamos, familias de sacacorchos que hay, y bueno, la gente va a poder apreciarlas y yo creo que les va a gustar mucho.